Bien, hermanos, buenos días. ¿Me escucha bien? El día de hoy se me dio la oportunidad de poder estar aquí frente a ustedes para tocar un tema bastante especial, un tema sobre una persona que ha dejado o dejó importante huella dentro de la historia bíblica. En un principio yo dije sí, después dije, ¿a qué me estoy exponiendo? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando vi el título, que es el llamado de Moisés, dije yo, si es una, voy a platicar o voy a hablar sobre Moisés y su llamado, y yo me estoy haciendo para atrás como que no era muy congruente decir de que no iba a hacerlo, y así lo estuve. Por poquito digo que no, pero gracias al Señor aquí estoy. Vamos a estar inmersos en Éxodo capítulo 3. Vamos a estar en los capítulos 3 y 4. Pero antes les voy a narrar una historia. No es una historia ficticia, es una historia verdadera. Corría el año 1945, año de posguerra. La segregación racial en la mayoría de los Estados Unidos era fuerte. A la gente de color se les discriminaba de una forma radical. Les tenían lugares especiales para ellos. Había teatro para negros, escuelas para negros, incluso en el deporte habían ligas o deportes que solo eran para gente negra. La gente de color tenía la exclusividad de ciertos deportes, la exclusividad para ciertas situaciones. Todo esto era un año después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto a pesar de que la gente de color había formado parte de las filas que estaban en el frente. O sea, siempre había gente de color que peleó por la bandera de Estados Unidos, que peleó la Segunda Guerra Mundial. Que un hombre de color jugara béisbol profesional era improbable en los Estados Unidos. Era muy, muy improbable que alguien de color jugara béisbol. En ese mismo año, en 1945, el dueño de los Brooklyn Dodgers, el señor Brad Wrigley, vio a un jugador que se destacaba en la Liga Negra, que se llamaba Jack Robinson, y le hizo una oferta para que jugara en el béisbol de Grandes Ligas. Se iba a ser el primer hombre de color en ser puesto a jugar en Grandes Ligas. Él le hace la advertencia de que sería una dura prueba en la que recibiría muchos insultos a los cuales no debería responder. Las reacciones no se hacen esperar dentro de la gente, ya que es discriminado por sus compañeros de equipo, por los aficionados al deporte. Le envían cartas amenazantes a él y a su familia. En los pueblos, incluso al equipo donde él jugaba, se negaban a darles alojamiento solo por el hecho de llevar un hombre de color, y se formaron ciertas situaciones de racismo. Los aficionados le insultaban, incluso los managers de los otros equipos le insultaban también. El carácter de Jack era temperamental y sufrió mucho, pero a pesar de todo esto, antepuso sus habilidades deportistas y también su fe, pues él era cristiano, aguantando todo.
Gracias a su tenacidad y cualidades, se ganó el respeto tanto de sus compañeros como de los aficionados al deporte. Del 45 al 47 él estuvo jugando en un equipo de AAA, siempre de los Brooklyn Dodgers. Y en 1947 debuta como jugador de béisbol profesional en la Major League Baseball, que es las grandes ligas como se conoce el día de hoy. En 1949 fue el primer beisbolista de color que llegó a ser elegido como el jugador más valioso por sus estadísticas en bateo, por su forma de jugar. Él jugaba la primera base con los Brooklyn Dodgers, se llamaban así antes, hoy es Dodgers de Los Ángeles. Y al ser nombrado jugador más valioso, abrió la brecha para que gente de color fuera aceptada en equipos de béisbol y otros deportes. Al retirarse, Jack Robinson siguió luchando contra el racismo y por los derechos de los afroamericanos. Y así como Jack Robinson, pudiéramos nombrar a muchos que han recibido el llamado y han cumplido su misión. Jack Robinson ingresó al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en 1962. Para el pueblo de Dios hay un hombre que marcó la historia de la humanidad, especialmente al pueblo de Israel. Este hombre fue Moisés. Es el título de nuestro tema de hoy, que es el llamado de Moisés. Era un día cotidiano en la vida de Moisés. Él se encontraba apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, como lo había estado haciendo durante 40 años. Como ya habíamos visto en las prédicas anteriores, Moisés fue rescatado de las aguas del Nilo, llegó con la reina, con la hija del faraón, fue amamantado y criado por su propia madre. Después él tuvo un encuentro, mató a un egipcio y tuvo que huir. Todo esto fue 40 años. De 40 años él huye y se va a Madián, en donde él es pastor. Ahí se encuentra Moisés. Probablemente estaba pensando en su vida pasada, cuando él estaba en la corte de Egipto, en la corte de Faraón, donde pasó sus primeros 40 años. Moisés había sido miembro de la familia real, había sido instruido en todas las leyes de Egipto, probablemente era un candidato a ser gobernante, por el linaje que estaba teniendo. Pero no, Moisés se encontraba en el desierto después de 40 años de estar con todo, donde a él le servían. Él estaba en el desierto como pastor apacentando las ovejas de su suegro, de Yetro. En ese deambular, Moisés llegó a la base del monte Horeb. ¿Por qué deambular? Porque como pastor tenían que andar buscando pastos para los rebaños y tenían que irlos llevando para que las ovejas tuvieran donde comer. Entonces llegó a la base del monte Horeb, en el lugar donde su vida tendría un cambio radical. Dios le había escogido para una titánica tarea: liberar a su pueblo del yugo de los egipcios. Más o menos Israel tenía 400 años de estar cautivo en Egipto, y se calcula que en ese tiempo eran más o menos 2 millones de israelitas los que iban a ser liberados. En Éxodo 12, 37, 38 habla que eran de 600,000 hombres de a pie, o puede ser hombres listos para la guerra. No menciona mujeres, niños y otras personas. Entonces se calcula que más o menos los que iban a salir de Egipto eran 2 millones de judíos. A Moisés le tocaba una gran afrenta, enfrentar al hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, que era Faraón. Más o menos esto aconteció en el año 14, en el siglo 14 antes de Cristo. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 3, versos del 1 al 5.
Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y Jehová dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios utiliza diferentes formas para hablarnos a cada uno de nosotros. A Moisés se le apareció en forma audiovisual a través de la zarza ardiente y la voz de él. Lo llama por su nombre y le da instrucciones para que se acerque a él. Le dice que se tiene que quitar el calzado porque donde él va a ir es tierra santa. El tema de la zarza ha causado, no controversia, pero ¿por qué una zarza ardiente? Porque Moisés, al andar en el desierto, probablemente vio aquellas bolas. Si ustedes han visto las películas de vaqueros, que se mira que van unos como chiribiscos dando vueltas, es posible que por la fricción, no es posible, es casi seguro que por fricción agarran fuego, pero se apagan. Pero en este caso la zarza no se apagaba, la zarza no se consumía, y una voz sale de ahí. Una voz que llama a Moisés por su nombre y le da instrucciones para que se acerque a él. Al mismo tiempo, Dios se le presenta a Moisés. En el verso 6 le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, Dios le recuerda, no le dice quién era él. Le dice quién era él, probablemente como para mover el chip de los primeros años de Moisés, cuando él había sido creado por su madre, cuando le dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El domingo pasado Lucas nos explicaba que Moisés, cuando subía a hablar con Dios, cuando regresaba se tapaba la cara porque su cara resplandecía. Aquí en este versículo, Dios inicia con esa, no práctica, pero sí, esa reverencia. Él cubría su rostro porque tenía miedo de ver a Dios. Dios le dice quién es él y le da sus referencias. Le recuerda de dónde, por quién es él, que es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Luego, Dios le indica el motivo de su llamado. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le indica que está preocupado por la situación de su pueblo en manos de los egipcios, porque Dios había oído el clamor de ellos. En Éxodo 2, 24, 25 dice: y oyó Dios el gemido de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Luego ahorita en el Éxodo 3, en el capítulo 3, en el verso 7 dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El pueblo de Israel estaba angustiado, acababa de morir el faraón en tiempo cuando Moisés era niño, y
había opresión, los habían llevado a servidumbre, los tenían trabajando fuerte. Dios le dice que está preocupado por la situación de su pueblo en manos de los egipcios. En el versículo 10, Dios le dice la misión para la cual le está haciendo el llamado. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le hace el llamado y le indica qué es lo que tiene planeado para él, qué es lo que tiene planeado para Moisés. La misión de Moisés va a ser sacar a los hijos de Israel de Egipto, sacarlos de la opresión, sacarlos de servidumbre. Ante este llamado, Moisés inicia una serie de excusas y expresa temor para llevar a cabo semejante tarea. Dios le da argumentos para que no tema, también le da instrucciones para que él se dirija al pueblo. Veamos. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven conmigo, ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Moisés le pone una excusa ahí, diciendo: ¿cómo voy a ir yo ante el pueblo y decirles que tú me has enviado? No temas, le dice. Entonces le dice: tú diles que yo soy el que soy. Y dirás a los hijos: yo soy, me envió a vosotros. Entonces Dios le está empezando a dar instrucciones y herramientas a Moisés para que él vaya y hable al pueblo de Israel. Porque la tarea es difícil. Después de haber estado ausente durante 40 años, muy probable nadie conocía a Moisés. Tal vez se pueden acordar del judío que mató al egipcio y salió huyendo 40 años atrás, pero Dios le está aquí instruyendo para que él lleve, se puede decir la palabra, y lleve la salida del pueblo hacia otras tierras. Le sigue diciendo: ve y reúne a los ancianos de Israel, verso 16, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Jehová le da esta instrucción a Moisés, le dice qué debe hacer con los ancianos del pueblo. Pero Moisés sigue dando excusas. Dios le indica que le va a dar herramientas y señales para que las muestre al pueblo, para que crean en él. En Éxodo 4, del 1 al 9, dice la palabra: entonces
Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le está dando herramientas a Moisés para que el pueblo le crea. El pueblo era muy visual en ese tiempo, entonces necesitaba ver ciertas situaciones para creerle. Y como Moisés era pastor, él cargaba su báculo o su báculo en ese momento, que era con el que guiaban a las ovejas, o las jalaban, o las rescataban, o las guiaban. Y con esa herramienta Dios le dice: échala al suelo, la convierte en culebra, le dice: agárrala, y cuando él la recoge se vuelve a volver otra vez el madero, y le dice: esto es lo que tú vas a enseñarle a ellos. También le dijo Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto otra vez como la carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y aun si no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tú tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Dios le sigue dando herramientas a Moisés para que las enseñe al pueblo, para que le crean, para que realmente el pueblo lo siga. Mas sin embargo Moisés sigue poniendo excusas, le dice que él no se siente capaz de dirigirse al pueblo porque era tardo en habla y no hablaba en público. Entonces Dios se enoja ante las excusas y le dice que le va a dar un interlocutor para la tarea, o sea, para la tarea de dirigirse al pueblo. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Nuevamente Moisés le dice: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual haréis las señales. Dios le está diciendo a Moisés que a pesar de las excusas que él está poniendo, él lo está respaldando. Él le está proporcionando un interlocutor a Aarón, para que Aarón se dirija al pueblo. Además, Aarón había estado con ellos, Aarón no había salido de Egipto, Aarón estaba con ellos, entonces es probable que sea o fuera bien conocido. Después de esta charla que tiene Jehová con Moisés, Moisés por fin se rinde e inicia los preparativos para volver a Egipto. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún vive. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios que Dios le había indicado en su mano. Moisés entiende el llamado que Dios le está haciendo. Por fin su corazón se abre para cumplir la misión y la tarea que Dios le estaba encomendando, la tarea de liberar al pueblo de Israel. Mientras tanto, Dios se le aparece a Aarón y le da instrucciones para reunirse con Moisés. Y dijo Jehová a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte y le besó. Moisés se reúne con Aarón, le cuenta lo que Dios le había dicho y las señales que debían de hacer para que el pueblo le creyese. Después de esto, iniciaron la tarea encomendada. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En esta porción ya Moisés y Aarón están en plena misión para liberar al pueblo de Israel. Dios dirigió a Moisés y a la nación de Israel, y también quiere guiarnos a nosotros para su tarea, para su obra. Probablemente nos esté preparando como a Moisés, que lo preparó durante 40 años en el desierto, porque durante 40 años él iba a vagar con el pueblo, y entonces al vivir en el desierto, conocía las condiciones del desierto, aprendió a vivir junto al desierto. Fueron 40 años de esa vida, donde el Señor le estuvo enseñando que iba a ser utilizado para una larga travesía en la cual iban a pasar diferentes situaciones. ¿Cómo iba a hacerlo? Aprendiendo del desierto. O sea que él tuvo una escuela de 40 años para empezar a caminar. Igual nos puede pasar a nosotros que Dios nos esté preparando, Dios nos esté instruyendo para alguna tarea en específico, nos esté preparando para su obra. Dios está con nosotros, así que obedezcámoslo y sigámoslo. Confiemos en Él y hagamos lo que Él dice. Leamos y estudiemos su palabra y obedezcamos la palabra de Él. Adorémosle, descubramos su presencia en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. El Señor nos ha estado hablando. El Señor también nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. El primer llamado que nos hizo fue el llamado a ser hijo suyo. Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, fuimos hechos hijos de Él. Al ser hijos de Él, también nos está llamando a predicar su palabra, a traer a otras personas ante los pies del Señor. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos está encomendando también la gran comisión y también nos llama a servirles. El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros, nos ha dado dones para que le sirvamos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, donde hay tanta necesidad de gente que trabaje para el Señor. Se necesitan maestros, se necesitan servidores, maestros para niños, se necesita gente que ayude en sala cuna, para la escuelita bíblica de vacaciones. El Señor nos ha estado llamando de diferentes maneras a cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros le sirvamos. El Señor quiere que obedezcamos a su palabra y el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos.
Si usted aún no ha hecho su decisión de ser llamado hijo del Señor, esa es una muy buena oportunidad en que usted puede abrir su corazón al Señor y dejar que Él tome el control de su vida, dejar que Él sea su Dios, que Él dirija su vida, que Él cambie totalmente su forma de ser. Esa es una muy buena oportunidad para que usted abra su corazón al Señor. Si usted aún no le conoce, usted bien puede repetir esta sencilla oración de decirle a Dios: Padre, ven a mi vida, te ofrezco mi corazón, Señor, te pido que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas el centro de mi vida y que tú me cambies. Padre, hoy yo entrego todo a ti. Si usted hizo esta oración, el Señor Jesús ha entrado en su vida, el Espíritu Santo le ha sellado y usted ahora es llamado hijo de Dios. También, si usted quiere servirles, es una muy buena oportunidad también para meditar ahí en su lugar. ¿En qué puedo yo servirle al Señor acá dentro de mi congregación, acá dentro de la iglesia? Hay bastantes tareas. Piense, órele a Él en qué puede apoyar, en qué puede ayudar. Y el Señor le va a dar claridad a usted para servirle, para ser parte del cuerpo que está sirviendo acá en Ibeca. También usted puede hacer esto, puede ahí en su lugar meditar y decirle al Señor que le muestre en qué área de nuestra iglesia puede usted ayudar. También puede ayudar predicando su palabra, hablándole a otros de lo que el Señor ha hecho en su vida, hablándole a otros de una nueva vida en Cristo. Estos pueden ser los tres llamados que nosotros podemos tener para cambiar nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te alabamos y glorificamos porque podemos y tenemos el privilegio de ser hijos tuyos, tenemos el privilegio de estar trabajando para ti, tenemos el privilegio también de servirte. Padre bendito, te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.